Buen día. Hoy hablaremos de las fallas de los elementos mecánicos por desgaste, de la materia de tribología del maestro Quiñones Góngora Ernesto. Los integrantes somos Ernesto Mesa Rentería, Eric Martínez, Zinedine Ibarra, Alberto Hernández y Ramiro Santos Coy. El desgaste lo podemos definir como el daño superficial sufrido por los materiales después de determinadas condiciones de trabajo a los que son sometidos. El resultado del desgaste es la pérdida de material y la disminución de las dimensiones y por lo tanto pérdida de tolerancia. Desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo es el más común en la industria y se define como la acción de corte de un material duro y agudo a través de la superficie de un material más suave. Este tiende a formar rayaduras profundas cuando las partículas duras penetran en la superficie, ocasionando deformaciones plásticas o hasta arranque de viruta. Agentes externos. El desgaste se mide en su método más común por la pérdida de peso que experimenta el material después del ensayo. Aquí vemos unos materiales que son sometidos a prueba. Y estos agentes externos deben ser controlados en una serie de parámetros, como son lo que es el grado de compacticidad en las mezclas, humedad, tamaño de las partículas abrasivas, forma, etc. También existe otro método, que es el método planimétrico, que este consiste en proyectar en una pantalla a escala ampliada el perfil del elemento a estudiar y se determina así la pérdida del material sufrida. Mecanismos básicos del desgaste abrasivo. Existen dos mecanismos básicos que vienen siendo el mecanismo de microcorte y el de deformación plástica. El mecanismo de microcorte, como lo vemos en las imágenes, es si la dureza de las partículas abrasivas es superior a la del material y si se sobrepasa el límite de rotura del material se produce el microcorte de las capas superficiales, como lo vemos aquí en las imágenes. Mecanismos por deformaciones plásticas. Estas son incisiones, hendiduras, depresiones en pistas o elementos rodantes, y estas no son causadas por desgaste. Estas más bien son causadas por deformaciones irreversibles. Y las deformaciones plásticas tienen tres categorías, que vienen siendo sobrecarga o Brinell verdadero, dentado por partículas, y la tercera es dentado por manejo inadecuado. En el número 1, que es sobrecarga o Brinell inverdadero, un ejemplo es lo que ocurre en los rodamientos de rodillos cuando cargas de impacto causan que se formen una serie de incisiones en la superficie de la pista a intervalos que corresponden exactamente al espacio entre rodillos. El dentado por partículas, esa es causada por una partícula que ha sido atrapada entre los claros de dos elementos de máquina y sometida a un proceso de sobrelaminado. Y el dentado por manejo inadecuado, ese tiene la forma similar a la hendidura por viruta, pero con la atenuante de que este resulta por dejar caer o martillar el rodamiento, causando sobrecargas puntuales. Buenas tardes, mi nombre es Zinedine Jesús Ibarra Valenzuela y el tema que a mí me tocó fue desgaste adhesivo. Bueno, para comenzar, pues buenas tardes. Hablaremos de lo que es un desgaste adhesivo, y este es una forma de deterioro que se presenta entre dos superficies que se encuentran en contacto. Este desgaste es el segundo más común y pasa cuando las superficies son sólidas y se deslizan entre ellas bajo presión. También hablaremos de los tipos de desgaste adhesivo y lo que caracteriza el aspecto de la superficie desgastada es de rayaduras irregulares y superficiales. También el desgaste adhesivo por pulido o de fricción por cizallamiento se produce cuando la unión adhesiva falla por la interfase y no se produce transferencia de metal. También está el desgaste adhesivo superficial, y este se caracteriza de pares metálicos
con poca compatibilidad metalúrgica, que son sometidos a altas velocidades de deslizamiento y también se caracteriza por presentar una superficie con rayas o surcos poco profundos. Pues aquí están pues algunas de las características, que es profundidad de la capa destruida, razón de desgaste, coeficiente de desgaste o tensión de rotura de la unión. Y por último está el desgaste adhesivo profundo, que es la ausencia de capa de óxido superficial y superficies que están poco lubricadas. Este desgaste se caracteriza por presentar unas superficies desgastadas con surcos muy profundos. Por mi parte es todo. A continuación seguirá mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Ernesto Mesa del grupo 72. Yo les haré la exposición de los temas de desgaste por fractura y desgaste por corrosión. El primer punto es desgaste por fractura, el cual es un fenómeno tribológico que no ocasiona fallas violentas, pero trae como consecuencias algunas irregularidades, como lo son reducción en la eficiencia de la operación de la máquina, pérdidas de potencia por fricción, un incremento más elevado de los lubricantes, mayores vibraciones y ruido, y un mayor también reemplazo de los componentes desgastados. Primeramente, aquí en la imagen vemos lo que es la iniciación, que es como va empezando a fracturarse algún componente de alguna máquina. Después está la propagación, que es como ya se va aumentando un poco más esta fractura. Y ya por último está la rotura, que es cuando ya el componente de alguna máquina es cuando ya se rompe en su totalidad y ya queda inútil. El siguiente punto es el desgaste de los materiales. También depende de las relaciones constitutivas del material y también del contacto que tienen. En los metales frágiles, cuando una partícula interactúa con una superficie, esta genera una fractura que más adelante con el tiempo se va propagando y puede desprender algunas partículas de este mismo material. En caso contrario, en los materiales elastoplásticos, este es causado por la acumulación de todos los daños, principalmente por la deformación plástica. Cuando un ciclo de carga, en resumen, durante un ciclo de carga, en la superficie del material pueden ocurrir algunos factores como la deformación superficial, el comportamiento elástico, plástico y o viscoso y una fractura frágil. Este desgaste se presenta en dos tipos, abrasivo y erosivo, que es por choque de partículas. El primero, que es el abrasivo, es ocasionado por asperezas, que normalmente son puntiagudas que se encuentran con la superficie. También se conoce como abrasión de dos cuerpos o partículas duras. Estas provocan un corte, algún rayado, que también se denomina abrasión de tres cuerpos. En un material frágil presenta muy poca deformación antes de la fractura. Esta falla se inicia cuando el esfuerzo de la tensión es máxima y excede la resistencia a la fractura. El desgaste del material frágil se manifiesta solo con el desprendimiento de partículas del mismo y muestra la secuencia de formación de anillos, en los cuales están por fractura por un identador esférico y que está estacionario. La grieta se va propagando de forma perpendicular a una distancia corta y de manera oblicua. Ahí se forma una fisura y durante el desplazamiento este identador ejerce tanto como una carga normal como una tangencial. Este genera unos anillos que son semicirculares a lo largo de todo ese eje del deslizamiento. Y ya la forma de estos anillos van a depender del sólido. Lo siguiente ya sería el desgaste por corrosión. A este se le conoce como el tipo de corrosión localizada que ocurre en el área de contacto entre dos materiales, pudiendo ser ambos metálicos o nada más uno.
Esos están sujetos a una carga mecánica que también está expuesta a vibraciones y deslizamientos. Se le conoce también como la oxidación por fricción. Como resultado de esta acción, se forman algunas picaduras, rayones en la superficie de los materiales. Estos quedan expuestos a severos ataques de corrosión. Este tipo de corrosión, se observa comúnmente en partes de motores, componentes automotrices y partes atornilladas. Es un caso especial de corrosión-erosión y ocurre en condiciones atmosféricas más que en condiciones acuosas. La corrosión por desgaste tiene una acción deteriorante debido a la destrucción de los componentes metálicos y a la rápida oxidación a que quedan expuestos, lo que puede llevar también a una pérdida inesperada de ciertas partes colocadas a presión. Además, también la corrosión por desgaste. Esta puede iniciar una fractura, que es por fatiga, ya que las partes se van aflojando y pueden aumentar deformaciones, haciendo que estas picaduras actúen como concentradores de esfuerzos. Existen algunos requisitos básicos para que ocurra una corrosión por desgaste. Por ejemplo, es que las áreas de contacto entre dos superficies estén bajo carga mecánica, que ocurra una vibración o movimiento repetido entre las dos superficies y que la carga y el movimiento relativo sean lo suficientemente altos para producir algún deslizamiento y deformación a las superficies. También a su vez se pueden aplicar varios métodos para reducir la corrosión por desgaste. Entre ellos se manejan la lubricación, que sea hasta adecuada, y los lubricantes correctos en las superficies con aceites y grasas de baja viscosidad y alta tenacidad para así reducir la fricción entre todas las partes y excluir el oxígeno y el aumento de la dureza en los materiales en contacto y así hacerlos más resistentes a la fricción. Por mi parte ya sería todo, espero haya sido de su agrado, que tengan un excelente día. Buenos días, mi nombre es Eida Martínez Venezuela de Grupo 702 y les voy a hablar del desgaste por erosión. La erosión es el desgaste que se produce en las superficies de un cuerpo por la acción de agentes externos como el viento o el agua, o la fricción continua, de otros cuerpos. Desgaste erosivo es el desgaste que se produce en las superficies de un cuerpo por la acción de agentes externos como el viento o el agua, o por la fricción continua de otros cuerpos. La erosión forma parte de lo geográfico que abarca los cambios que sufre un relieve por la fricción de distintos agentes. Esto se trata del proceso de desgaste de la roca madre por procesos geológicos exógenos. Estos procesos causantes de la erosión pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción, de seres vivos. Esto quiere decir que los animales pueden causar la erosión al comer el pasto. Y aquí tenemos una pequeña imagen de las partículas golpeando pues la superficie que viene siendo esta. Estas son las partículas en movimiento golpeando la superficie. Factores externos. Asimismo, hay que dejar patente que existen una serie de factores que son los que vienen a determinar que el proceso de erosión sea mucho más rápido. En concreto, entre las mismas destacaríamos, por ejemplo, el relieve de la zona en sí, pues sí cuenta como una pendiente relevista contundente, se facilitará aquella acción. De la misma forma, el tipo de superficie es fundamental para
conseguir esa aceleración de la erosión, y es que en base a la roca de la misma, y así esta cuenta con vegetación de diversas tipologías, se permitirá favorecer en mayor medida el proceso que ahora nos ocupa. Por ejemplo, está perfectamente claro que toda aquella superficie que cuenta con una clase de vegetación lo tendrá mucho más fácil para poder conseguir evitar o frenar una cierta medida de erosión, y es que aquella, entre otras cosas, servirá para proteger la superficie no solo de la acción del viento, sino también de discurrir el agua. Desgaste erosivo en metales es la pérdida lenta de material en las rugosidades de las superficies que se encuentran en movimiento relativo como resultado del impacto de partículas sólidas o metales en superficies en el aceite de un tamaño mucho menor que el mínimo espesor lubricante. Estas partículas, al entrar en la zona de la película lubricante, cambian su trayectoria lineal como resultado del cambio se desordenan y chocan en las rugosidades. El desgaste erosivo entre dos superficies lubricadas siempre estará presente, ya que ningún aceite es completamente limpio, aun cuando cumpla con los estándares de limpieza de la norma ISO 4406 para aceites nuevos y usados. El desgaste erosivo se puede presentar tanto bajas condiciones de lubricación fluida como en EHL como resultado del ejemplo de un aceite con una viscosidad mayor que la requerida. Esto es debido a que el exceso de capas en la película lubricante barren la capa límite que se encuentra adherida a las superficies metálicas, haciendo que dichas capas friccionen las rugosidades y las desgasten por erosión. El tipo de flujo de la película lubricante es laminar, pero puede cambiar a turbulento cuando el índice de viscosidad del aceite utilizado es bajo. En este caso, la viscosidad del aceite se reduce considerablemente al aumentar la temperatura de operación, dando lugar a que cambiar las condiciones de flujo a turbulento, la película límite se desprenda de las rugosidades y genere por consiguiente desgastar. En conclusión, el desgaste erosivo mostrado en la figura siguiente, donde en los mecanismos lubricados se puede presentar tanto por presencia de partículas sólidas y metálicas en el aceite de un tamaño menor que el espesor mínimo de la partícula lubricante, como también por ejemplo de aceites de una viscosidad mayor que la requerida, o por la utilización de aceites con índice de viscosidad bajos menores de 70. De todas maneras, aun cuando no se presenten los factores anteriores en un mecanismo lubricado, el desgaste erosivo siempre estará presente, porque todo aceite, aun cuando esté nuevo, contiene un determinado número de partículas sólidas en las suspensiones. La única manera de que no se presente el desgaste erosivo en los mecanismos lubricados sería garantizando que el aceite utilizado sea completamente limpio, lo cual en la tecnología de filtración disponible en la actualidad no es posible lograrlo. El desgaste erosivo se puede minimizar al máximo, pero no se puede evitar. Y aquí tenemos un ejemplo.
de que el aceite, por más nuevo o limpio que esté, no garantiza para nada el desgaste. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo soy el alumno de Alonso León Ponce y voy a hablar sobre el desgaste por cavitación. Y pues esta es una forma de erosión en la cual se generan unas burbujas a partir de los vapores en las zonas de baja presión en un sistema de lubricación. Cuando estas burbujas pasan a las zonas de alta presión, estas explotan o estallan, lo que generan los huecos o picaduras en la superficie de los metales endurecidos. Este tipo de desgaste es muy común en las bombas hidráulicas, especialmente en aquellas que tienen una restricción en la entrada del aceite o que trabajan a altas temperaturas. Restringiendo la entrada del aceite de la succión en la bomba se disminuye la presión, lo cual esto genera un aumento en las burbujas. La cavitación también puede ocurrir en las chumaceras, donde la presión del fluido se incrementa en la zona de carga del cojinete, lo cual indica que no se necesita un contacto metal-metal para que se genere la cavitación. La picadura es un término general usado en el análisis de falla para escribir casi cualquier rollo circular o fondo áspero, por pequeño que sea. Las picaduras pueden ser causadas por efecto mecánico, lo que viene siendo la cavitación, por efecto químico, que viene siendo la corrosión, o el efecto eléctrico, que generalmente viene siendo las chispas. Existen combinaciones de mecanismos de desgaste, en la mayoría de las situaciones complicando de manera la selección de un mejor sistema para la resistencia y el desgaste. Aquí se demuestran algunos, que viene siendo la cavitación vaporosa, cavitación gaseosa y los componentes del desgaste. Esto se puede evitar, pues la cavitación es un efecto físico cuya aparición depende de las condiciones del funcionamiento, ya sea las temperaturas, las presiones y todo eso. Por lo tanto, cuando se proyecta una instalación debe intentarse que no aparezca la cavitación o que sus efectos sean los menores posibles. Por eso se recomienda que se utilicen válvulas de compuerta o mariposa, ya que estas solo trabajan en posición completamente abierta o cerrada y no en posiciones intermedias, que es lo que genera la cavitación, entre otros desgastes. Las válvulas de paso anular o válvulas de control pueden ser elegidas en función de las condiciones de trabajo y para operarlas en condiciones extremas donde no podemos controlar la cavitación ni con las válvulas especiales, la regulación debe hacerse de paso a paso mediante una serie de procesos. Y pues de mi parte eso es todo. Hasta luego.